En este día vamos a continuar con el estudio del nacimiento de nuevo, el nacer de nuevo, la necesidad del hombre. El domingo pasado estuvimos viendo la primera parte de este pasaje y lo quisimos quebrar en tres áreas. La razón principal es que las tres áreas identifica a cada uno de los miembros de la Trinidad. En los primeros versículos de Juan capítulo 3, el enfoque es al Espíritu de Dios, al nacer del Espíritu. Y que el Espíritu es el que tiene voluntad propia. El Espíritu de Dios es el que se mueve y hace la ilustración del viento, que no se sabe de dónde viene ni para dónde va, porque es soberano. El viento representa eso, y el Espíritu de Dios es soberano, y así hace. Y luego, en los próximos versículos, el enfoque es el Hijo del Hombre, que es el Mesías, el Cristo. Ese es el enfoque que vamos a estar viendo hoy, del 9 al 15, y del 16 al 21 el enfoque se vuelve para el Padre, porque de tal manera amó Dios. Y ya entonces el enfoque de Padre, Hijo y Espíritu Santo, por eso lo hemos dividido así. La semana que viene vamos a culminar con esta serie. Hoy vamos a seguir con los versículos del 9 al 15 en Juan capítulo 3. Y vamos a estar viendo específicamente en esta serie de cambio permanente, el nacer de nuevo, la segunda parte, la necesidad del hombre, parte 2. Hoy veremos la urgente necesidad del hombre delante de Dios. ¿Cuál es la necesidad más grande que tiene el hombre, el ser humano, delante de Dios? Y leemos así, Juan capítulo 3, del 9 al 15. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, entonces hoy vamos a ver esta urgente necesidad del ser humano. En primer lugar, vamos a ver la necesidad que tiene el ser humano de agradar a Dios y su incapacidad de poderlo hacer. El ser humano es incapaz en lo natural, en su naturaleza propia, de agradar a Dios. Y aquí continuamos con esta historia de este encuentro de este hombre fariseo, líder principal de los israelitas en el tiempo de Cristo. Y este hombre viene para encontrarse con el Señor. Ese hombre ha visto algo aparte de los demás hombres. Jesucristo ya estaba enseñando y ya estaba haciendo prodigios y milagros. Y ese hombre, de entre toda la multitud que le seguía, él fue el único que vino de parte de los líderes de Israel. Él vino de noche, no sabemos por qué vino de noche, probablemente Jesucristo estaba bien ocupado de día. Él viene de noche y se presenta
con Jesucristo. La interesante de este encuentro es que inmediatamente que Él se presenta, que Él les reconoce como Rabí, dice que nadie puede hacer las cosas que Él hace si Dios no está con Él. Hay una relación directa entre la persona que Él está viendo, Nicodemo está viendo al Señor Jesucristo, y está viendo que esta persona tiene algo con Dios. Hay una relación con Dios y hay un reconocimiento de esa persona. Esta es la persona que dice: he podido encontrar todo, he podido reconocer todas las cosas, he podido conocer muchas cosas, pero tú tienes algo especial. He estudiado toda mi vida, he visto las Escrituras, he conocido y me esfuerzo por agradar a Dios de mi propia manera, pero tú tienes algo especial. Y ese encuentro con el perfecto Dios, con el perfecto Jesús, lo desarma. Y es ahí cuando Cristo entonces comienza esa conversación con Él, que es necesario que vuelva a nacer. Esta es la conversación de la regeneración. Esta es la conversación que tiene que ser por el agua y por el Espíritu. Tiene que nacer, y esto no es dado a los hombres. Esto es el soberano Espíritu de Dios que regenera a la persona para que esa persona pueda venir a Cristo Jesús. El cómo le hago es la interrogativa que tiene Nicodemo. Nicodemo quiere saber cómo le hace. ¿Puede el hombre acaso volver al vientre de su madre? ¿Cómo le hago para volver a nacer? Y esos son los primeros versículos que estamos viendo en este día. ¿Cómo puede hacerse esto? Nicodemo está estructurado en un sistema de obras, en un sistema de haz del 1 al 10 y ya entonces vas a poder obtener, vas a poder recibir méritos, vas a poder hacer. Pero con Jesucristo Él no encontró eso. Al contrario, Jesucristo le desafía que si Él es maestro de Israel y no conoce esto, no ha conocido el lado espiritual, la aplicación espiritual de la enseñanza de las Escrituras, no ha podido encontrar que verdaderamente hay algo más que enseñar que lo que estaban acostumbrados a enseñar acerca de las Escrituras. ¿Eres tú el maestro de Israel? En el original aquí hay un énfasis en ese título, el maestro, como la persona de las personas más capacitadas de esa era. Y no sabes esto. Ahora nuestro Señor entonces continúa con la atención, llamar la atención. Atención, atención. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Esto es paralelismo, o sea, es paralelo, que eso que sabemos, de eso hablamos, y que lo que hemos visto testificamos. Es haciendo énfasis a la enseñanza. ¿De quién está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí? Es la pregunta. Porque ahora está hablando en una forma plural. Está ahora identificándose con otros. Y para Nicodemo poder identificarse con esta declaración, seguramente había enseñanza que Nicodemo no había podido encontrar firme. Seguramente había la enseñanza del profeta Juan el Bautista. Seguramente había enseñanza de los profetas del Antiguo Testamento.
Seguramente hay una identificación con el contexto de toda la palabra de Dios que ha sido escrita por diferentes profetas de la antigüedad. Y ahora como el profeta mayor, como el que apunta a todas las cosas, como el que cumple todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo, esto que sabemos, esto hablamos unánimemente con los demás. Y lo que hemos visto, esto testificamos. No solamente estamos hablando, estamos testificando. Tú has visto, Nicodemo, tú has visto las señales, tú mismo acabas de mencionar que no puede una persona hacer las cosas que yo hago si Dios no está conmigo. Mas, sin embargo, ¿cuál es tu problema, Nicodemo? No recibes nuestro testimonio. No lo has recibido. Ese es el problema. Esta es la condición del ser humano. La depravación total. Nosotros escuchamos noticias horribles. Nosotros sabemos y entendemos que la depravación del ser humano es algo horrible y lo detestamos. Una pregunta queda de hacer para nosotros mismos. Si en algún momento hemos visto que estábamos en la misma clasificación, que si éramos depravados como el resto de la raza humana, si estábamos en la misma condición, muertos en nuestros vicios y pecados, si estábamos completamente separados por Dios, si vivíamos ajenos a la vida de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, hablando de todos, quiere decir todos, no alcanzan la gloria de Dios. Marcos 7 nos dice, porque de adentro del corazón de los hombres, hablando de todos los seres humanos, salen los pensamientos, fornicaciones, robo, homicidios y adulterios. Jeremías dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Gálatas dice, Pablo dice en Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y estos están opuestos. El ser humano es incapaz en su naturaleza de agradar a Dios. Es por eso que el Señor en el capítulo 6 de Génesis vio que era mucha la maldad de los hombres de la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era siempre hacer el mal. Pablo dice en Romanos, entonces ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que todo judío como griego están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En Juan, en este pasaje que estamos estudiando, dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, pues sus acciones eran malas. Esa es la condición del ser humano. El ser humano está en constante fabricando maldad, constantemente fabricando ídolos en su corazón, constantemente rechazando la voluntad de Dios, la voluntad de que Dios sea Dios sobre ellos, la voluntad de que Dios sea Dios sobre nosotros. Nuestro corazón es engañoso. No solo está lleno de maldad y engaño, pero hemos cambiado la gloria de Dios por la del hombre.
Pablo habla en Romanos 1 que cambiamos la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Esa es la condición del ser humano. Y era nuestra condición si hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, si hemos sido quitados de un corazón de piedra y hemos sido puestos un corazón de carne. Su Espíritu de Dios vive en nosotros, somos una nueva creación. Esa era nuestra condición. Nuestra naturaleza estaba contaminada y está contaminada con el pecado. Más atrás dice Pablo que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Ese capítulo 1 de Romanos nos enseña la perversidad del hombre y el resultado de su perversidad es entenebrecimiento. Se oscurece su mente, ya no hay luz y por tanto es entregado por parte de la ira de Dios a la maldad, porque ya no existen los frenos para que siga desarrollando su maldad, o más bien se abstenga de su maldad. Dice que se profesan ser sabios, mas sin embargo se hicieron necios. Quisieron educarse, sobreeducarse, pero se hicieron necios porque cambiaron la gloria de Dios por la del hombre. Primera de Corintios 2:14 dice esto: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Una vez más, la condición del ser humano es depravación total. Doblemente ciegos. En Corintios, Pablo dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Doblemente ciegos. El Dios de este siglo, Satanás, ciega a los que ya están ciegos, a los incrédulos, a los que no pueden ver, y los ciega para que no les resplandezca la luz del evangelio en sus vidas. Nicodemo continúa tratando de entender qué es lo que está diciendo el Señor Jesús. ¿Cómo puede hacerse esto? Y Jesús le responde: ¿eres tú maestro de Israel? El problema es que rechaza la verdad. El problema es que no quiso escuchar el mensaje de los profetas, en particular de Juan el Bautista. Dice que no recibe este mensaje. Nicodemo no lo recibe, y en el versículo 12 dice que no lo cree. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas las celestiales? No las crees. No solo Nicodemo, sino todo el mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Cristo, pero el mundo no le conoció.
A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Este es el estado completo. Nicodemo aquí está representando a todos. No te extrañes cuando enseñas el Evangelio y nadie te responde. Porque todo el mundo permanece en ceguera espiritual. Poderoso es el Evangelio para traer luz a estas vidas. Poderoso es el Evangelio que nos trajo luz para poder ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que Nicodemo no le recibe en estos momentos, Jesús, en su misericordia y en su compasión, continúa con las cosas celestiales. Notemos que aunque le desafía que Él es maestro de Israel y que debe de enseñar lo que sí conoce, ahora le va a enseñar, aunque no había entendido desde el modo carnal, desde el modo de la tierra, ahora le va a enseñar desde el modo celestial. El misterio revelado. El misterio que Dios había permanecido oculto, que habían querido conocer los profetas de la antigüedad, ahora le enseña a Nicodemo el misterio del Evangelio. A pesar de que Nicodemo no recibe en estos momentos, Jesucristo continúa y le dice cómo para llamarle la atención. Le dice en el versículo 13, nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esta es la exclusividad en el cielo. 3 veces se menciona el cielo aquí. Hay un énfasis acerca del cielo. Y es necesario que estudiemos este versículo como una sola unidad. La exclusividad en el cielo. El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es aquel que viene de lo alto, aquel a quien le ha sido encomendado el juicio final, aquel que vendrá en las nubes con gran gloria. Son muchísimas veces que se utiliza este título tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para describir a la persona del Mesías, al Cristo. Este es el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Este fue el que descendió del cielo, es el Hijo del Hombre. Tiene conexión con toda la raza humana, ya que es Él el Hijo del Hombre. Aunque es un título, y es un título oficial para la persona de Cristo Jesús, este título lo identifica y lo relaciona con el ser humano. Ahora, ¿dónde vemos esta descripción de que nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo? Y cuando estuvimos leyendo hoy el Salmo 24, ahí estuvimos viendo cómo el salmista describe a la persona en este Salmo 24, que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? En el versículo 3. ¿Y quién estará en su lugar santo? Haciendo la pregunta para entonces contestarla, diciendo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación.
nadie subió al cielo. La pregunta del salmista, ¿quién subirá al monte de Jehová? La respuesta es nadie. Nadie. ¿Por qué nadie? Porque nadie es limpio de manos y puro de corazón. Nadie nunca jamás ha elevado su alma a cosas vanas. Y por ahí hay muchísimas cosas que podemos seguir añadiendo acerca de que nadie puede venir al cielo. Nadie puede ir al cielo. Nadie puede ganarse el cielo. Nadie tiene los suficientes méritos para presentarse delante de un Dios santo y decir, yo merezco estar aquí. No hay uno. Tuvo que uno del cielo descender. Nadie de los que estaba aquí podía ascender. Tuvo que uno del cielo descender. Proviene de arriba. Este que desciende es el Verbo que es hecho carne, que habita entre nosotros. Y dijeron los discípulos, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pablo después lo describe en Filipenses diciendo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, Filipenses capítulo 2, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la descendencia. Cómo descendió el Hijo del Hombre. Se hizo carne. Habitó entre nosotros. Pisó el suelo que nosotros pisamos. Pisó el suelo que Él mismo creó. Y Él mismo es el sacerdote que nos identifica. En Hebreos 4 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Este que descendió, este que fue hecho carne, este que se despojó, siendo igual a Dios, se despojó de sus ciertos atributos para poder estar aquí en la tierra, para poder estar entre nosotros, viviendo como un tipo de tabernáculo, con la presencia de Dios en él, pero en su carne como un velo para no exterminar toda la raza humana mientras estuviera aquí. Él mismo se compadece de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, porque Él mismo fue tentado en todo, como usted y yo somos tentados. Pero Él no pecó, Él no alzó su alma a cosas vanas. Su corazón fue limpio todos los días de su vida. Sus manos fueron limpias todos los días de su vida. Nunca juró con engaño, nunca dijo una mentira, nunca dejó de amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, todos los días de su vida. Él sí ascendió, Él sí subió al monte de Jehová y Él sí está en su lugar santo. Este es el Cristo, el que descendió, el Hijo del Hombre, para tomar forma de hombre y siendo en forma de hombre, llevar al hombre delante de Dios como un sumo sacerdote, presentándose delante de Dios como el sacerdote y el sacrificio a la vez. Nadie puede estar en el cielo si no es llevado por el que descendió del cielo. Esta es la exclusividad del Evangelio. Esta es la exclusividad en el cielo.
hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerda de esas palabras? A esa persona, a ese hombre criminal, posiblemente de casi toda su vida, a uno que dijéramos es un depravador, a uno que consideraríamos que es homicida. Con ese hombre estando atado a la cruz, al lado de Jesucristo, sin poder ninguno de salvarse a sí mismo, sin poder ninguno de poder obrar algo para ser soltado de ahí o siquiera venir a Cristo. Después de haberse mofado del mismo Jesucristo, bájate de esa cruz, tú si eres el Hijo de Dios, igual que todos los demás. Pero nuestro Señor Jesucristo había orado al Padre y el Padre había contestado su oración. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Padre contestó la oración perdonando a ese hombre que estaba a su lado. Porque desde antes de la fundación del mundo lo había escogido para estar ahí a su lado. Para entonces llevárselo al paraíso. Ese hombre entró al cielo porque Jesucristo se lo llevó al cielo. Porque el que descendió, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Porque el que descendió del cielo, se lo llevó al cielo. Y así es con cada uno de nosotros, cada uno de los que son redimidos por la sangre de Cristo, son asegurados en promesas firmes, en promesas sólidas, que también el día que dejen de respirar en esta tierra, el día que dejemos de vivir, de palpitar en esta tierra, estaremos con Cristo en su gloria, en su poder, en su majestuosidad. Estaremos viviendo con Él para siempre. Él es el Señor de señores y Rey de reyes, el que las puertas de los cielos se tuvieron que abrir para recibirlo con grandes galardones. Es glorioso y maravilloso. Vemos lo glorioso en la Navidad. Lo glorioso de la Navidad, Él se hizo carne para habitar entre nosotros. Ahora, debe de ocasionar esto en nuestros corazones. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Celebramos la Navidad y nos gozamos y nos alegramos que ha venido el Rey, el Mesías, el Hijo del Hombre. Pero también debemos de preguntarnos, ¿cómo tuviste memoria de nosotros? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios dejó su trono para venir aquí a la tierra, para nacer como uno de nosotros. Eso debe llevarnos a una meditación profunda de la persona de Dios, donde estemos en adoración hacia Él, por la gran obra que ha hecho de enviar al Hijo de Dios aquí en la tierra. Vemos lo glorioso de la Navidad y vemos lo glorioso de su obra, de la obra de la Pascua, de la resurrección, del Calvario. Vemos lo maravilloso y asombroso de esta obra que sucede en la cruz del Calvario. Tercero, la espléndida sabiduría de Dios para solucionar el problema del hombre. Aquí, hermanos, es cuando nuestro Señor Jesucristo continúa ahora para enseñarle las cosas celestiales a Nicodemo. A pesar de que no había entendido las cosas terrenales, Jesucristo continúa con su discurso. Esto es lo celestial.
La exhibición más fabulosa, escandalosa, maravillosa, espléndida, genial, divina que jamás haya sucedido en la historia del universo entero. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dando raíces en la persona de Moisés, con la serpiente de bronce que levantó en una asta, en un palo, como cuando eran los hijos de Israel mordidos por estas serpientes venenosas. El que venía a ver esta serpiente hecha de bronce se salvaba, porque esa era la promesa a todos aquellos que estaban en ese lugar, en el desierto. A pesar de que muchos murieron, porque muchos no habían llegado a ver la serpiente. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado sobre un madero, para que todo aquel que en Él cree, éste sabe que si no cree está muerto en sus pecados, tenga vida eterna. La razón que venían a ver la serpiente de bronce es porque sabían que si no corrían hacia esa serpiente, ellos poseían en sí el veneno que haría que su cuerpo completamente muriera. Era cuestión de algunos segundos. Y así todo aquel que viene a Cristo, todo aquel que reconoce que su cuerpo está contaminado con el pecado, con el veneno del pecado, y reconoce que tiene poco tiempo para vivir, debe de venir corriendo hacia Cristo para no perderse, para no estar en muerte segura, sino para que tenga vida eterna. La contestación, esta es la exhibición más espléndida. Y la contestación del dilema que tiene Nicodemo, ¿cómo le puedo hacer? Nicodemo, tú no lo vas a hacer. Lo voy a hacer yo. Jesucristo es el que lo va a hacer. Él es el que se va a subir al madero. Él es el que va a tomar todo el peso de la ley de Dios mismo y su justicia, su santidad, y va a ser quebrantado, y su sangre va a ser derramada para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El dilema más grande de la palabra de Dios lo encontramos en Éxodo, capítulo 34, cuando Moisés pide ver la gloria de Dios. Y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¡Qué proclamación tan maravillosa! Y lo es. Él es piadoso, Él es misericordioso, Él es tardo para la ira, grande misericordia, que guarda misericordia a millares y perdona nuestros pecados, la iniquidad, la rebelión. Pero presenta un gran problema que no se puede solucionar si no es con la cruz. El problema que presenta es que de ninguna forma, de ningún modo tendrá por el inocente al malvado. Ninguna persona será considerada inocente siendo un malvado. ¿Y cuál es
la posición o la condición del ser humano, que es malvado en todos sus caminos. Ha cambiado la gloria de Dios por la gloria del ser humano. Tiene un corazón engañoso. Entonces, nadie, por más misericordioso que sea Dios, por más piadoso, por más que se tarde en su ira, el malvado no puede ser tratado como un inocente hasta que el Hijo del Hombre sea levantado en un madero. Ahora el inocente va a ser tratado como el malvado. Y al ser tratado como el malvado, va a pagar por todos los pecados y los ídolos del corazón de cada uno de los redimidos por su propia sangre. Va a pagar por 3 horas. El infinito hombre, el infinito Dios, va a pagar lo que nos tocaba pagar por toda la eternidad, multiplicado por cada uno de sus redimidos. Por eso, este es el plan maravilloso. Por eso, esta es la espléndida sabiduría de Dios. Dios exhibió públicamente esto para que nosotros lo viéramos y lo escribieran y pudiéramos estar completamente atraídos, sorprendidos, asombrados. ¡Qué gran sabiduría, Dios! Porque aunque no había forma humana de que nosotros pudiéramos hacer esto, tú proveíste la forma en tu Hijo Jesús. E hizo una gran exhibición, que todavía faltan eventos en el futuro donde se van a estar apuntando a esa exhibición. Todo el universo va a estar completamente, todas las potestades van a estar completamente atentos a lo que ocurrió en Jerusalén en los años de Cristo. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Este es el gran campeón de Dios que fue enviado para hacer esto en representación de los seres humanos. Y termino con esta lectura de Apocalipsis capítulo 5 para que veamos el resultado de este gran campeón. Capítulo 5 de Apocalipsis. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Esto es el apóstol Juan. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Oh iglesia, no llores.
He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermano, hermana, el admirable Dios eterno que nunca cambia ha manifestado su gloria sobre la faz de la tierra en el Verbo, el que se hizo carne, el Hijo de Dios que se hizo carne, la palabra viva, quien había señalado en los tiempos su manifestación en la persona de Jesucristo, para llevar en él la paga del pecado por nuestros pecados, aquellos que creen en él. El hombre no pudo subir al cielo, sino que el Hijo de Dios descendió. Y cuando regresó al cielo, ese es el capítulo 5 de Apocalipsis, y es la segunda parte del Salmo 24, que dice: las puertas de los cielos fueron abiertas para que entrara el Rey de Gloria. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es la pregunta. ¿Quién es este que las puertas se tienen que abrir para entrar otra vez a este lugar que nadie podía entrar? Es el Hijo del Hombre, el que descendió para representar al hombre, siendo Dios, siendo perfecto, y regresa. Y esas puertas que se habían cerrado en el capítulo 3 de Génesis fueron reabiertas para que ese hombre malvado al lado de la cruz de Cristo Jesús pudiera ese mismo día entrar con él al paraíso. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias por tu palabra, porque sabemos que es infinitamente grande y poderosa e inquebrantable. Gracias, Dios, porque hay muchísimo para aprender aquí, Dios. Pero en este día te ruego, Dios, que aliente nuestros corazones,
que motive nuestro ser de adentro para afuera, Dios. Que reconozcamos que grande salvación nos has dado. Que tan grande salvación. Y que entendamos, Señor, que todos aquellos que están alrededor de nosotros, que son nuestros amigos y familiares, que no proclaman tu nombre, que viven en religión, que quieren conocer pero no se han acercado. Dios, que ellos están en la misma condición que nosotros estuvimos, muertos, destinados a condenación eterna. Dios, ayúdanos a preocuparnos por ellos, a preocuparnos que ellos también necesitan la salvación. En Cristo Jesús. Amén.